Historia de la Biblia completa. En el principio, el aliento de Dios. Antes de que existiera el tiempo, la tierra, o incluso la luz, solo había Dios. Un Dios eterno, infinito y poderoso. Su voz rompió el silencio absoluto del vacío, y con una sola palabra, la luz nació. Sea la luz. Y la luz fue. El universo entero comenzó a tejerse al compás de su voz. Cielos estrellados, mares profundos, montañas majestuosas, árboles frutales, aves que surcaban el cielo y criaturas que corrían por la tierra. Todo fue bueno, pero faltaba algo. Faltaba alguien. Entonces, Dios creó al ser humano. A su imagen y semejanza, formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Después creó a Eva, su compañera, del costado del hombre. Juntos, caminaban con Dios en un hermoso jardín llamado Edén, donde no existía el dolor, la muerte ni la maldad. Pero en medio del paraíso, una elección debía ser hecha. El bien y el mal colgaban del árbol del conocimiento, y con un solo acto de desobediencia, la armonía perfecta se rompió. Adán y Eva pecaron, y con ello, la oscuridad entró al mundo. Fueron expulsados del Edén, pero no sin esperanza. Dios prometió que un día, un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. El plan de redención había comenzado. El justo entre la tormenta. Los hijos de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos, también el pecado se extendió por la tierra. La humanidad se alejó cada vez más del Creador. La violencia, la maldad y la corrupción llenaban cada rincón del corazón humano. Dios, con tristeza, vio que los pensamientos de los hombres eran continuamente perversos. Pero en medio de tanta oscuridad, un hombre brilló como una llama viva. Su nombre era Noé. Él caminaba con Dios, obedecía su voz y vivía con rectitud, aunque todos a su alrededor se burlaran. Fue a él a quien Dios confió un plan sorprendente: construir un arca gigante para salvar a su familia y a los animales del juicio venidero. Durante décadas, Noé martilló y predicó, advirtiendo del diluvio que venía. Y aunque nadie le creyó, el día llegó. Lluvia, torrencial, incesante, como nunca antes. La tierra se cubrió de agua, y todo ser viviente fuera del arca fue arrasado. Solo Noé, su familia y los animales dentro del arca fueron salvos. Cuando por fin las aguas bajaron, Dios hizo un pacto con la humanidad, colocando un arco iris en el cielo como símbolo de su promesa: nunca más destruiría la tierra con agua. Pero el corazón del hombre seguía siendo débil, y pronto, nuevas generaciones levantarían torres de arrogancia, queriendo alcanzar el cielo con sus propias fuerzas. Donde veremos cómo la fe de un hombre fue llevada al límite, y cómo su descendencia enfrentaría una amarga temporada de esclavitud, pero con propósito eterno. Abraham creyó, aunque su esposa Sara era estéril y ambos eran ancianos. Contra toda lógica, Dios cumplió su promesa: Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Años después, cuando el muchacho creció, Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera estremecedora. Llévalo al monte y entrégamelo en sacrificio. Abraham subió al monte. Morían con su hijo. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Pero justo cuando levantó el cuchillo, una voz desde el cielo lo detuvo. Dios proveyó un carnero, y la vida de Isaac fue salvada. Aquella fe probada quedó como testimonio de que Dios no solo exige, sino que él mismo provee el sacrificio. Isaac luego tuvo a Jacob, y Jacob a 12 hijos. Uno de ellos, José, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Parecía el fin, pero era el inicio de un plan divino. A través del sufrimiento, José llegó a ser el segundo en poder en Egipto, salvando del hambre a muchas naciones, y también a su familia. Israel se estableció en Egipto, pero con el paso de los siglos, se convirtieron en esclavos. Los latigazos del faraón reemplazaron el favor que una vez tuvieron. El clamor del pueblo subió hasta el cielo, y Dios no olvidó su promesa. El fuego en la zarza y el clamor de los esclavos. En medio de la opresión y el dolor, nació un niño hebreo con un destino marcado por Dios: Moisés. Para protegerlo del decreto del faraón, su madre lo colocó en una canasta sobre el Nilo. Fue encontrado por la hija del faraón y criado en palacio, entre oro y poder, pero su corazón nunca dejó de pertenecer a su pueblo. Años después, Moisés huyó al desierto tras defender a un esclavo hebreo. Allí, entre el silencio del pastoreo, una zarza ardiente que no se consumía llamó su atención. Dios le habló desde el fuego: He visto la aflicción de mi pueblo, y te envío a liberarlos. Moisés regresó a Egipto, armado solo con un bastón y la autoridad del cielo. Frente a un faraón endurecido,
Dios desató 10 plagas poderosas: sangre, ranas, tinieblas, langostas y muerte. La última fue la más temida, la muerte de los primogénitos. Pero Dios proveyó salvación para su pueblo. A través de la sangre de un cordero en los postes de sus puertas, la muerte los pasó por alto. Fue la primera Pascua. Y con mano fuerte, Israel salió libre, cruzando el mar Rojo que se abrió ante sus ojos como un muro de agua. Al otro lado del mar, un pueblo esclavo se convertía en una nación libre bajo la guía del Dios viviente. Pero aún quedaba un largo camino hacia la tierra prometida. Aquí, el pueblo libre se encuentra con su Dios en una montaña sagrada, pero la libertad física no basta cuando el corazón aún está cautivo. Fuego en la montaña y polvo en el desierto. Dios no solo liberó a su pueblo de Egipto, quería formar una nación santa, un pueblo apartado para él. Por eso los condujo al monte Sinaí, donde la tierra tembló y el cielo rugió. Relámpagos, humo, y una voz que estremecía los huesos. Allí, Dios descendió con poder, y desde la cima de la montaña entregó los 10 mandamientos a Moisés, esculpidos con su propio dedo. Era un pacto: si obedecían, serían su tesoro especial entre todas las naciones. Pero mientras Moisés recibía la ley en lo alto, abajo, el pueblo construía un becerro de oro. Apenas liberados, ya buscaban otro Dios. Aún así, Dios fue paciente. Los condujo por el desierto con una columna de nube de día y fuego de noche. Les dio maná del cielo y agua de la roca. Pero la generación que salió de Egipto nunca dejó de quejarse ni de dudar. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, tuvieron miedo de entrar. Dudaron de la promesa, y por su incredulidad, Dios los hizo vagar 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación murió. Pero entre ellos crecían nuevos líderes, y uno en particular estaba siendo preparado para lo que venía: conquista y promesa. La tierra se abre paso. Tras la muerte de Moisés, el manto del liderazgo cayó sobre Josué, un guerrero fiel y valiente que había creído cuando otros dudaban. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Con esa promesa ardiente en el alma, Josué condujo al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán, cuyas aguas se detuvieron en seco, abriendo paso a una nueva generación que pisaba la tierra prometida. La primera gran ciudad en su camino fue Jericó, amurallada, impenetrable, orgullosa. Pero Dios no les dio espadas ni catapultas, les dio trompetas. Por 7 días, marcharon alrededor de la ciudad, y al 7º día, al sonar las trompetas y gritar con fuerza, los muros cayeron como polvo ante el poder del cielo. Así comenzaron las conquistas. Ciudades, reinos y fortalezas caían mientras Israel reclamaba lo que Dios les había prometido a Abraham siglos atrás. Sin embargo, no todo fue obediencia. A veces el pueblo se desviaba, y las consecuencias eran dolorosas. Finalmente, la tierra fue repartida entre las tribus, y el pueblo se estableció. Pero con el tiempo, olvidaron a su Dios. Sin un rey, sin dirección firme, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una vez establecidos en la tierra prometida, el pueblo de Israel prosperó, pero no por mucho tiempo. Sin un líder firme, el corazón del pueblo se desvió, una y otra vez. Olvidaban a Dios, se mezclaban con culturas paganas, y terminaban oprimidos por enemigos despiadados. Pero Dios no los abandonó. En su misericordia, levantó jueces, líderes valientes, proféticos y guerreros, para rescatarlos cuando clamaban desde su aflicción. Cada uno diferente, cada uno con una misión divina. Estaba Débora, una profetisa que lideró con sabiduría y cantó victoria cuando otros temían. Gedeón, que derrotó a un ejército enemigo con solo 300 hombres, lámparas y trompetas, demostrando que la batalla era de Dios. Sansón, dotado de una fuerza sobrenatural, cayó por sus debilidades, pero en su muerte trajo justicia contra los filisteos. El ciclo se repetía: pecado, opresión, clamor y liberación. El pueblo necesitaba algo más que jueces. Clamaban por un rey, como las demás naciones. Querían un trono, una corona, y un hombre que gobernara sobre ellos. Aunque esto entristeció el corazón de Dios, Él les concedió su deseo. Y así comenzó una nueva era, donde por fin nace el linaje real de Israel, y con él, las señales del futuro Rey eterno. Entre coronas, traiciones y victorias, se escribe una de las partes más épicas de toda la Biblia. Coronas, espadas y el corazón de un rey. El pueblo pidió un rey, y Saúl fue el primero. Alto, imponente, elegido por Dios, pero su corazón pronto se desvió. Desobedeció al Señor, y su reinado fue marcado por celos,
orgullo y caída. Dios entonces buscó a uno conforme a su corazón. Así apareció David, un simple pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, olvidado por su familia, pero visto por Dios. Ungido por el profeta Samuel, David no parecía rey, pero su fe era de gigante. Y así lo demostró cuando enfrentó al temido Goliat. Mientras todo Israel temblaba, David se lanzó al campo de batalla armado solo con una honda, 5 piedras, y la certeza de que el Señor pelea nuestras batallas. El gigante cayó, y el pueblo celebró. David fue perseguido por Saúl, pero no tomó venganza. Esperó el tiempo de Dios. Finalmente, tras la muerte de Saúl, David se convirtió en rey, y Jerusalén fue establecida como la capital del reino. Fue un rey guerrero, poeta y adorador. Cayó en pecado, sí, pero se arrepintió con un corazón quebrantado. Y Dios le hizo una promesa eterna. De tu linaje levantaré a uno cuyo reino no tendrá fin. Una promesa profética, que señalaba a un rey mucho mayor que David. Exilio y promesa, el eco del retorno. El orgullo y la desobediencia de Israel y Judá trajeron consecuencias inevitables. Primero, el reino del norte fue conquistado por Asiria y desapareció como nación. Luego, el reino del sur cayó ante Babilonia. Jerusalén fue destruida, el templo ardió en llamas, y miles de israelitas fueron llevados cautivos. El pueblo lloró junto al río de Babilonia, recordando Sión con nostalgia y dolor. Pero en medio del exilio, Dios no guardó silencio. Por medio de profetas como Ezequiel y Daniel, les recordó que no era el fin. Un día, una nación poderosa, Persia, conquistó Babilonia. Su rey, Ciro, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. El retorno fue difícil, lleno de obstáculos y enemigos, pero la esperanza se encendió en el corazón del pueblo. Nehemías y Esdras lideraron la restauración, y lentamente, Jerusalén volvió a levantar sus muros. Aunque la gloria del templo antiguo no volvió del todo, la fe y la identidad del pueblo se fortalecieron con la promesa de que Dios nunca los abandonaría. La promesa cumplida, nacimiento de El Salvador. Los siglos de espera y profecías anunciaban la llegada de un rey distinto, un Mesías prometido que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En un pequeño pueblo llamado Belén, bajo un cielo estrellado, nació un niño llamado Jesús. Su nacimiento fue anunciado por ángeles, y pastores y magos vinieron a adorarlo, reconociendo en él la esperanza de un mundo nuevo. Jesús creció con sabiduría y gracia, enseñando el amor de Dios con palabras que tocaban el alma y milagros que asombraban a multitudes. Curó enfermos, levantó a los muertos, y liberó a los oprimidos. Pero también enfrentó rechazo, acusaciones y conspiraciones. Su mensaje de perdón, justicia y vida eterna desafiaba las estructuras de poder. Jesús habló de un reino que no es de este mundo, un reino donde los últimos serán primeros y los humildes serán exaltados. Su misión culminaría en un acto supremo de amor. 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús resucitó, venciendo a la muerte y abriendo las puertas de la vida eterna para todos los que creen. Su resurrección cambió la historia para siempre. A sus seguidores les dio una misión, llevar su amor y su mensaje a todas las naciones. Así comenzó la gran aventura de la Iglesia, la comunidad que nació para transformar corazones y Pentecostés, fuego y viento que transforman. Después de la resurrección, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, temerosos y confundidos. Pero entonces, un viento poderoso y lenguas de fuego llenaron el lugar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Con valentía renovada, comenzaron a predicar en diferentes idiomas, proclamando las buenas nuevas de Jesús resucitado. Miles creyeron, y la Iglesia nació con un poder sobrenatural. Pedro, Pablo, y otros apóstoles viajaron por ciudades y regiones, enfrentando persecuciones, pero también realizando milagros y llevando sanidad a los enfermos. La comunidad cristiana creció rápido, no solo en número, sino en amor y unidad. En medio de un imperio romano hostil, la luz del Evangelio comenzó a brillar con fuerza. Pero la historia aún tenía desafíos y persecuciones por delante. Cartas y prisiones, la fe que no se rinde. Mientras la Iglesia crecía, muchos líderes enfrentaron persecución y encarcelamiento, pero su fe se mantuvo firme. Pablo, el gran apóstol, escribió cartas poderosas a las iglesias esparcidas por el mundo, enseñando, exhortando y consolando. Estas cartas, muchas de las cuales forman parte del Nuevo Testamento, no solo guiaron a los primeros cristianos, sino que también establecieron principios eternos para la vida de fe.
En prisiones y viajes peligrosos, Pablo proclamó con valentía que ni cadenas ni amenazas podían apagar el fuego del Evangelio. Su vida fue un testimonio de amor, sacrificio y esperanza. Gracias a su esfuerzo y al de otros discípulos, el mensaje de Jesús atravesó fronteras, culturas y lenguas, transformando vidas y sociedades. Pero la historia bíblica aún no había terminado. El fin de esta gran saga estaba por llegar. La revelación final, visiones de esperanza. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión extraordinaria de Dios. En su revelación, se le mostró un libro sellado con 7 sellos, ángeles, bestias y una batalla cósmica entre el bien y el mal. Pero en medio de la batalla, una esperanza firme brilla, la victoria definitiva de Dios. Juan vio la nueva Jerusalén, una ciudad de luz eterna, donde no habrá lágrimas, dolor ni muerte. Este mensaje final no es solo una advertencia, sino una promesa para todos los que confían en Dios, que Él hará nuevas todas las cosas y que el mal será derrotado para siempre. La Biblia termina con un llamado a la fidelidad, al amor y a la esperanza, recordándonos que la historia de Dios con la humanidad no ha concluido. Viviendo en esperanza, el llamado a la fidelidad. La historia bíblica nos deja un mensaje claro: mientras aguardamos el regreso de Cristo, estamos llamados a vivir con esperanza y fe activa. Somos invitados a reflejar su amor, justicia y misericordia en cada acción. La comunidad de creyentes es llamada a ser luz en medio de la oscuridad, sosteniendo la fe, cuidando a los necesitados y proclamando la verdad con valentía. Aunque el mundo parezca caótico y la maldad crezca, la Biblia nos asegura que Dios está en control, y que la historia culminará con la restauración total. Cada uno de nosotros es parte de esta historia, escribiendo capítulos con nuestras decisiones, nuestra fe y nuestro. A Iglesia en Misión, llevando la luz a todas las naciones. Desde sus inicios, la Iglesia ha tenido una misión clara: llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. A través de misioneros, pastores y cada creyente, la luz del Evangelio ha atravesado fronteras, idiomas y culturas. Esta misión es un llamado a transformar vidas y sociedades, a ser sal y luz en medio de la oscuridad. No es solo una tarea de unos pocos, sino el propósito de cada cristiano. El mensaje bíblico sigue vivo, activo y poderoso, invitándonos a vivir con propósito y compromiso, mientras extendemos el reino de Dios en la tierra, recordando Sión con nostalgia y dolor. Pero en medio del exilio, Dios no guardó silencio. Por medio de profetas como Ezequiel y Daniel, les recordó que no era el fin. Un día, una nación poderosa, Persia, conquistó Babilonia. Su rey, Ciro, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. El retorno fue difícil, lleno de obstáculos y enemigos, pero la esperanza se encendió en el corazón del pueblo. Nehemías y Esdras lideraron la restauración, y lentamente, Jerusalén volvió a levantar sus muros. Aunque la gloria del templo antiguo no volvió del todo, la fe y la identidad del pueblo se fortalecieron con la promesa de que Dios nunca los abandonaría. La promesa cumplida, nacimiento de El Salvador. Los siglos de espera y profecías anunciaban la llegada de un rey distinto, un Mesías prometido que traería salvación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. En un pequeño pueblo llamado Belén, bajo un cielo estrellado, nació un niño llamado Jesús. Su nacimiento fue anunciado por ángeles, y pastores y magos vinieron a adorarlo, reconociendo en él la esperanza de un mundo nuevo. Jesús creció con sabiduría y gracia, enseñando el amor de Dios con palabras que tocaban el alma y milagros que asombraban a multitudes. Curó enfermos, levantó a los muertos, y liberó a los oprimidos. Pero también enfrentó rechazo, acusaciones y conspiraciones. Su mensaje de perdón, justicia y vida eterna desafiaba las estructuras de poder. Jesús habló de un reino que no es de este mundo, un reino donde los últimos serán primeros y los humildes serán exaltados. Su misión culminaría en un acto supremo de amor. 3 días después, la tumba estaba vacía. Jesús resucitó, venciendo a la muerte y abriendo las puertas de la vida eterna para todos los que creen. Su resurrección cambió la historia para siempre. A sus seguidores les dio una misión: llevar su amor y su mensaje a todas las naciones. Así comenzó la gran aventura de la Iglesia, la comunidad que nació para transformar corazones y Pentecostés, fuego y viento que transforman. Después de la resurrección, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, temerosos y confundidos. Pero entonces, un viento poderoso y lenguas de fuego llenaron el lugar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Con valentía renovada,
comenzaron a predicar en diferentes idiomas, proclamando las buenas nuevas de Jesús resucitado. Miles creyeron, y la iglesia nació con un poder sobrenatural. Pedro, Pablo y otros apóstoles viajaron por ciudades y regiones, enfrentando persecuciones, pero también realizando milagros y llevando sanidad a los enfermos. La comunidad cristiana creció rápido, no solo en número, sino en amor y unidad. En medio de un imperio romano hostil, la luz del Evangelio comenzó a brillar con fuerza. Pero la historia aún tenía desafíos y persecuciones por delante. Cartas y prisiones, la fe que no se rinde. Mientras la iglesia crecía, muchos líderes enfrentaron persecución y encarcelamiento, pero su fe se mantuvo firme. Pablo, el gran apóstol, escribió cartas poderosas a las iglesias esparcidas por el mundo, enseñando, exhortando y consolando. Estas cartas, muchas de las cuales forman parte del Nuevo Testamento, no solo guiaron a los primeros cristianos, sino que también establecieron principios eternos para la vida de fe. En prisiones y viajes peligrosos, Pablo proclamó con valentía que ni cadenas ni amenazas podían apagar el fuego del Evangelio. Su vida fue un testimonio de amor, sacrificio y esperanza. Gracias a su esfuerzo y al de otros discípulos, el mensaje de Jesús atravesó fronteras, culturas y lenguas, transformando vidas y sociedades. Pero la historia bíblica aún no había terminado. El fin de esta gran saga estaba por llegar. La revelación final, visiones de esperanza. El apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión extraordinaria de Dios. En su revelación, se le mostró un libro sellado con 7 sellos, ángeles, bestias y una batalla cósmica entre el bien y el mal. Pero en medio de la batalla, una esperanza firme brilla, la victoria definitiva de Dios. Juan vio la nueva Jerusalén, una ciudad de luz eterna, donde no habrá lágrimas, dolor ni muerte. Este mensaje final no es solo una advertencia, sino una promesa para todos los que confían en Dios, que Él hará nuevas todas las cosas y que el mal será derrotado para siempre. La Biblia termina con un llamado a la fidelidad, al amor y a la esperanza, recordándonos que la historia de Dios con la humanidad no ha concluido. Viviendo en esperanza, el llamado a la fidelidad. La historia bíblica nos deja un mensaje claro: mientras aguardamos el regreso de Cristo, estamos llamados a vivir con esperanza y fe activa. Somos invitados a reflejar su amor, justicia y misericordia en cada acción. La comunidad de creyentes es llamada a ser luz en medio de la oscuridad, sosteniendo la fe, cuidando a los necesitados y proclamando la verdad con valentía. Aunque el mundo parezca caótico y la maldad crezca, la Biblia nos asegura que Dios está en control, y que la historia culminará con la restauración total. Cada uno de nosotros es parte de esta historia, escribiendo capítulos con nuestras decisiones, nuestra fe y nuestro. A Iglesia en Misión, llevando la luz a todas las naciones. Desde sus inicios, la Iglesia ha tenido una misión clara: llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. A través de misioneros, pastores y cada creyente, la luz del Evangelio ha atravesado fronteras, idiomas y culturas. Esta misión es un llamado a transformar vidas y sociedades, a ser sal y luz en medio de la oscuridad. No es solo una tarea de unos pocos, sino el propósito de cada cristiano. El mensaje bíblico sigue vivo, activo y poderoso, invitándonos a vivir con propósito y compromiso, mientras extendemos el reino de Dios en la tierra. La historia bíblica apunta hacia un final glorioso. Un día, Jesús volverá en poder y gloria para juzgar a vivos y muertos. La maldad será erradicada, la justicia triunfará, y el amor eterno reinará sin fin. El mal será lanzado al lago de fuego, y los fieles vivirán en la presencia de Dios para siempre, en un reino sin dolor, sin lágrimas, sin muerte. Será un tiempo de paz perfecta, donde el sol no se pondrá nunca, y la luz de Dios iluminará eternamente. Esta es la esperanza que sostiene a millones, un reino que no tendrá fin, un hogar celestial preparado por el mismo Dios. El llamado eterno, se parte de la historia. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino una historia viva que continúa hoy. Dios nos invita a ser protagonistas de esta gran aventura de fe, amor y redención. Cada decisión, cada acto de amor, cada paso de fe es un capítulo nuevo que escribe la historia de nuestra vida, y la historia del mundo. ¿Quieres ser parte de esta historia eterna? ¿Aceptar el amor que cambió el mundo, y vivir con esperanza hasta el día en que Él regrese? El final está abierto, y tú tienes un lugar en la historia más grande jamás contada. Que esta historia te inspire a vivir con valentía, fe y esperanza, sabiendo que Dios camina contigo cada día. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta y suscríbete.
Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra que transforma vidas.